Hola, bienvenido a otro video más sobre las matemáticas. En esta ocasión vamos a ver un tema muy importante, que es la derivada. Puede ser tan importante y también puede tener sus lados complejos, pero en este video vamos a aclarar lo más que se pueda qué es el principio de la derivada. Bien, para empezar tenemos que ver una gráfica, y aquí la tengo, en el cual vemos una función de x, que es esta gráfica, la función de x, en el cual se puede evaluar en dos puntos. Tenemos el punto A, en el cual vamos a evaluarlo, y en el punto x, donde vamos a evaluarlo. Bien, si vemos nosotros, si yo evalúo en el punto A, yo voy a tener un resultado que se llama f de A. Y eso nos indica que la función es continua. También, si yo pongo en el punto x, también yo tendré un resultado evaluado en la función en x. Con esto nos damos cuenta que necesitamos un intervalo abierto. ¿Qué significa esto? Que yo puedo poner desde menos infinito a infinito y tendríamos que evaluar en dos puntos. Ahora, ¿por qué tengo que evaluar dos puntos? Porque yo tengo que calcular la secante. En primer lugar, para calcular la secante, lo que yo necesito es juntar las dos rectas que encontramos entre varios puntos. Si me estoy dando cuenta, yo tengo una distancia que va desde A hasta H. Si yo quiero acercarlo todavía más, la secante también se va a mover. ¿Cómo es esto? Muy bien. Ahora imaginémonos que tenemos el punto x número 2. De la misma forma, si yo estoy burlando x evaluado en 2, yo tendré un resultado. Y como podemos ver, la secante seguirá moviéndose desde un punto hacia otro. Así hasta que tengamos una secante que está representado con un solo punto. O mejor dicho, se le convierte ahora en un punto tangencial. Veamos ahora que ya tenemos x evaluado en 3. Y si yo pongo en x evaluado en 3, pues yo tendré como resultado que es la función evaluada en 3. Y de la misma forma, nuestra recta tangente, o sea, la distancia que tenemos del punto a cualquier punto, tendrá lo mismo. Entonces, por tal motivo, basándose en la ecuación de una pendiente, la pendiente de una ecuación de una recta, ¿cuál es la recta? La distancia que tenemos de la función a hasta la función x y cada uno de esos puntos, daremos lo siguiente. Bien, ya tenemos nuestro espacio para escribir la ecuación. Ese es el siguiente. Sabemos que la pendiente tiene este comportamiento. Dice que es y2 menos y1 entre x2 menos x1. Solamente que queremos saber cuál es el punto y2 y punto y1. Como nosotros lo vimos en nuestra ilustración anterior, tenemos aquí que el punto final es evaluado en el punto P, cuyas coordenadas en x es x, y la coordenada y es f de x. Entonces nosotros demostramos que y2 es igual a f de x. Ahora, ¿qué significaría f y1? Pues es lo mismo, pero evaluado en el punto inicial. O sea, y1 es evaluado en la f de a. x2, pues bueno, tenemos que x2 es el punto x. Y por último tenemos que x1 pues es evaluado en el punto a. Evaluado, cuando x vale a, pues tenemos el punto f de a. Entonces simplemente vamos a sustituir los datos en nuestra ecuación. y2, que es igual a f de x, menos f de a, entre x menos a. Nuestro siguiente punto es encontrar. Si yo no sé cuánto vale a, pues tampoco sabré qué es x. Lo único que sé es que x tiene que ser mayor de a para efectuar dicha ecuación. Bien,
Otra cosa es que x no tiene que ser igual a a, pues tiene que ser lo más pequeño, sino también como es una división, pues entonces el resultado sería un error. Entonces vamos a nuestra siguiente observación o análisis matemáticos, y es que x, o sea, el punto que yo tengo, el punto final, es igual al punto A más una distancia h. Eso quiere decir que si yo quiero llegar a x, primero tengo que saber cuál es el punto A y agregarle una distancia h, para que yo tenga una distancia considerable, y también cuando yo quiera evaluar en x, yo voy a tener la función de x más h. Entonces yo sé que si quiero llegar a x, yo tengo que sumarle el punto inicial, que es más a, y tengo que agregar una distancia h. Bien, vamos haciendo nuestra ecuación un poquito más grande, de tal manera también que la función de x pues también será igual a la función de a más h. La función de a más h. Bueno, entonces ya tenemos ya casi completo nuestra ecuación. ¿Por qué? Porque aquí nosotros vamos a encontrar que en la pendiente, bajando la misma estructura, tenemos la función de x, pero sabe que la función de x es a más h. A esto le voy a restar la función de a, y todo esto le voy a restar a x2 menos x1, o sea, x, que es a más h, menos a. Como vemos, aquí hay una ecuación, utilizamos un poquito de álgebra, y nos da como resultado que la pendiente es igual a f de a más h menos f de a entre, se borran estas dos a y me queda solamente la h. Bien, hasta ahorita vamos bien. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos encontrar de análisis en matemáticas ya para terminar? Fíjate muy bien, como habíamos dicho que si yo evalúo un punto más pequeño, pues la secante iba a cambiar. Aquí tenemos una secante más pequeña y todo lo demás va a ser más secante más pequeño. Ahora, había una restricción que habíamos dicho, que la distancia entre a y x no puede ser 0. Pero sí podemos encontrar un límite. ¿Qué quiere decir? Es lo más cercano que se pueda entre a x, pero que no sea igual a 0, porque si es igual a 0, se va a poner como error. Entonces tenemos que agregar a nuestra ecuación un límite, de tal manera que encontramos el límite. ¿Cuándo qué? Cuando h tenga 0. Significa que el punto x y el punto a están lo más cercano posible, pero no van a ser igual a 0. De la función de a más h menos la función de a entre h. Y damas y caballeros, esta es la derivada de una función. Si yo quiero decir cuánto va haciendo su crecimiento o decrecimiento, si vamos viendo que hay puntos críticos en el cual mostraré yo máximos y mínimos, pues yo utilizo esta ecuación. Esto se le llama teorema fundamental de cálculo. Teorema fundamental de cálculo. Y aquí podemos nosotros evaluar cada uno de sus componentes para encontrar cuál es la velocidad en casos de física, cuál es el punto máximo dentro de una función, el punto mínimo dentro de la misma. Lo único que necesitamos es una ecuación. Ya no tanto el punto inicial y el punto final de la misma para saber si lo que estamos haciendo es correcto. También aquí podemos utilizar todos los números en infinito, tanto positivos como negativos. También podemos encontrar el número 0. También hay unas reglas que podemos ver para cierto tipo de operaciones aritméticas: suma, resta, multiplicación, división, exponencial, logarítmicos, etcétera, etcétera. Bien, muchachos, espero que esta explicación te haya servido. En el siguiente video vamos a hacer algunos ejemplos de cómo utilizar el teorema fundamental de cálculo. No es para nada difícil, al principio está lachudo, pero veremos también las reglas de lo mismo. Bien, por mi parte eso es todo, esperando que usted tenga una excelente vida.